Aquí tienes la traducción completa al español, sin abreviaturas ni resúmenes, respetando el estilo original y todos los detalles del relato. Marzo de 1983, norte de Honduras. Llegamos a aquel angosto camino de montaña justo después del primer amanecer, esperando encontrar señales de un simple accidente de convoy. Lo que encontramos no se parecía a nada que yo hubiera visto en todos mis años de uniforme. El camión yacía de lado en un corte poco profundo debajo de la carretera. La cabina estaba aplastada por delante, pero una luz verde del tablero aún brillaba. El motor estaba caliente cuando lo toqué, lo que significaba que el accidente era reciente. Sin embargo, el lugar estaba vacío. Ni tripulación, ni cuerpos, ni ruido de nadie moviéndose entre la maleza, ni marcas que indicaran que los hombres habían salido gateando o habían sido arrastrados. Había equipo disperso dentro de la cabina, cinturones, cascos, un rifle con el cargador completo, sangre en el asiento, nada más. Ni señales de lucha, ni señales de retirada. La carretera detrás de nosotros estaba intacta. La carretera delante estaba despejada. Mi jefe de equipo no dejaba de mirar el parabrisas intentando entender cómo 5 hombres podían desaparecer sin dejar una sola huella clara en terreno blando. Yo pensaba exactamente lo mismo, porque la escena era demasiado limpia para tener sentido. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal para mostrar su apoyo. Yo llevaba solo 3 semanas en el país cuando encontramos ese camión. Todavía puedo ver cómo descansaba en la hondonada, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Ese detalle se me quedó grabado porque no encajaba con la fuerza necesaria para destrozar una cabina de esa manera. Maldita sea, decía violencia, pero también decía control. Estuve dando vueltas entre esos dos pensamientos durante toda la subida. Nuestro pequeño grupo Delta había sido enviado a Honduras con una tarea discreta, sin rol abierto, sin uniformes cuando nos movíamos. Era el año 1983 y las zonas fronterizas estaban llenas de tensión. Los guerrilleros avanzaban desde Nicaragua. Las fuerzas hondureñas los empujaban hacia atrás. La agencia quería ojos en los senderos y en las rutas usadas para mover suministros. Nos dijeron que apoyáramos ese objetivo, nada más. La mayoría de los días, eso significaba largas caminatas por terreno duro y breves informes enviados por radio segura. Mi equipo tenía 5 estadounidenses. Nuestro líder era un capitán tranquilo que había visto más de lo que hablaba. El operador de radio era joven pero agudo. Le gustaba grabar señales extrañas y estudiar patrones. Nuestro médico era mayor que yo y llevaba una opresión constante en el pecho que intentaba ocultar. El último hombre, nuestro tirador más nuevo, era firme, pero todavía estaba aprendiendo a dosificarse con el calor y el peso. Yo solía ir de punta, sobre todo porque había pasado años moviéndome por terrenos como este, y sabía leer el suelo sin pensarlo demasiado. Nos habíamos unido a un pequeño grupo de reconocimiento hondureño para esta misión. Su teniente parecía ansioso por demostrar algo. Sus hombres llevaban rifles más viejos y botas delgadas, pero escuchaban bien y guardaban silencio cuando era necesario. La noche anterior al accidente nos habían insertado en helicóptero, volando bajo sobre crestas oscuras. El pájaro nos dejó cerca de un antiguo corte maderero. Desde allí avanzamos a pie hacia la frontera, manteniéndonos en las sombras y en terreno quebrado. Nuestra tarea era sencilla. Debíamos vigilar un camino de montaña usado por sandinistas y sus correos. Si veíamos movimiento, lo registraríamos y solo pediríamos acción si la situación se volvía peligrosa. Nadie esperaba un camión militar local en esa carretera. El teniente hondureño incluso dijo que ningún convoy oficial usaba ya ese sendero, porque las curvas cerradas eran demasiado estrechas. Sin embargo, allí estaba el camión, destrozado en un lugar que no había visto huellas recientes de neumáticos en meses. Cuando llegamos al borde de la hondonada esa mañana, todos nos detuvimos al mismo tiempo. Algo se sentía mal. No era miedo, más bien una pausa en el cuerpo, una advertencia silenciosa. La selva debería haber estado llena de pájaros a esa hora, pero el espacio alrededor del camión estaba en silencio. Recuerdo que pensé que el silencio se sentía pesado, como una manta sobre los árboles. Bajé primero porque la pendiente no me molestaba. La tierra estaba suelta por el vuelco del camión. Llegué a la puerta de la cabina y la abrí con cuidado. El tablero parpadeó una vez y luego se mantuvo firme. Ese brillo verde hacía que la cabina pareciera habitada,
pero la tripulación ausente la hacía sentir hueca. Toqué el bloque del motor. Conservaba calor. No mucho, pero suficiente para decirme que el accidente no tenía más de unas pocas horas. La sangre dentro era fina y oscura, ya secándose, pero no había sido lavada por la lluvia. Eso significaba que el accidente probablemente ocurrió después de la medianoche, cuando el cielo estaba despejado y quieto. Lo extraño era que las marcas de sangre terminaban en la puerta. Un hombre sangrando tanto habría dejado gotas o manchas en el suelo al salir. En cambio, la tierra debajo de la cabina estaba limpia. Revisé la parte trasera del camión después. Las lonas colgaban medio sueltas y una correa se había roto. Debajo de la cubierta encontré tambores sellados marcados como fertilizante. Las marcas parecían nuevas, demasiado nuevas. Las etiquetas tenían bordes nítidos, del tipo que no dura mucho en transporte rudo. Algo en los tambores desprendía un leve olor dulzón. Me recordaba al líquido de limpieza usado en los depósitos de suministros en casa, pero más fuerte y difícil de ubicar. El teniente hondureño rodeó la cabina mientras yo revisaba la carga. No dejaba de preguntar dónde podrían haber ido los hombres. Su voz se mantenía baja. El capitán se quedó cerca de la carretera, indicando posiciones y formando un círculo cerrado alrededor del lugar. El tirador más joven seguía mirando cuesta arriba en vez del accidente, como si esperara que alguien apareciera en la carretera en cualquier momento. No vimos marcas de arrastre, ni huellas, ni señales de una huida rápida. Un accidente de camión en este terreno normalmente dejaría pisadas de rescatistas o de la tripulación intentando salir. En cambio, teníamos una ausencia perfecta. El capitán me dijo que retrocediera mientras él revisaba el manifiesto. El cuaderno tenía páginas limpias con letra ordenada, pero los nombres de las unidades no sonaban reales. Dobló las páginas y se las guardó en el bolsillo del pecho sin decir palabra. Nuestro operador de radio encontró el equipo del camión todavía encendido. Escuchó unos segundos y luego me pasó el auricular. Todo lo que oí fue un suave siseo y un crujido repetitivo, como si alguien respirara a través de tela. Venía en un ritmo lento, demasiado constante para ser estática natural. El teniente preguntó si los guerrilleros podrían haberse llevado a la tripulación. Entendí por qué lo decía. Era la respuesta sencilla. Pero nada aquí parecía sencillo. Los guerrilleros no dejaban rifles con cargadores completos, no dejaban equipo que valiera la pena llevarse. Tampoco borraban huellas. El capitán ordenó mantener el lugar hasta recibir instrucciones. Montamos seguridad, revisamos la ladera y escaneamos la maleza hasta que nos dolieron los ojos. Nada se movió, nada cambió. Era como si el tiempo alrededor de la hondonada se hubiera detenido. Cuando subí de nuevo a la carretera, miré una última vez al camión. La luz verde del tablero aún brillaba a través del parabrisas destrozado, constante y silenciosa, como si alguien dentro hubiera salido un momento y pensara volver. Mantuvimos esa carretera la mayor parte de la mañana, esperando orientación. El capitán mantenía el equipo cerca, no porque temiera un combate, sino porque sentía algo raro en la forma en que la escena permanecía inmóvil. Volví a moverme por la ladera para buscar señales frescas. La tierra solo mostraba el deslizamiento del camión y nada más. Ni ramas rotas más allá de las causadas por el vuelco, ni ropa rasgada, ni equipo caído en pánico. Era el tipo de silencio que hacía que un hombre comprobara su propio pulso. Nuestro operador de radio seguía trabajando con el equipo del camión. Se sentó junto a la puerta de la cabina con los auriculares puestos, golpeando una pequeña grabadora que llevaba en el chaleco. Lo vi inclinar la cabeza como intentando captar una voz débil detrás de la estática. Al minuto me hizo señas para que me acercara. Me pasó un auricular. El patrón era el mismo que antes. Subida suave, caída lenta. Una breve pausa y repetir. Me recordaba una respiración constante, pero no del todo humana. Le devolví el auricular porque no quería escuchar más tiempo del necesario. El teniente hondureño caminaba de un lado a otro de la carretera con las manos en las caderas. Sus hombres estaban en semicírculo flojo, mirando hacia la hondonada. Murmuraban entre sí. Uno de ellos hizo un pequeño gesto con la mano. Un movimiento que había visto en pueblos cuando los hombres intentaban alejar la mala suerte. No lo culpaba. Ellos vivían más cerca de estas colinas que nosotros. Conocían las historias de hombres que entraban en lugares vacíos y nunca salían. El capitán finalmente nos llamó al teniente y a mí. Había recibido una ráfaga corta de nuestro controlador. El mensaje era simple: mantener el lugar, esperar más instrucciones.
mantener las radios libres. Eso era todo, sin detalles, sin plan. El teniente preguntó cuál sería el siguiente paso. El capitán solo dijo que debíamos mantener el área segura. Su tono me dijo que intentaba mantener la preocupación fuera de su voz. Volví a la parte trasera del camión. Los tambores estaban exactamente como los había dejado. El leve olor dulzón flotaba en el aire quieto, transportado por la sombra cálida bajo los árboles. Cada vez que lo captaba, sentía una ligera sequedad en el fondo de la garganta. El médico se unió a mí después de un rato. Tomó una respiración lenta y luego retrocedió. Dijo que el olor era tenue, pero no natural. Se secó el sudor de la frente y se frotó el pecho con el dorso de la mano. Dijo que podría ser solo la subida anterior, pero vi que no lo creía. El tirador más joven se quedó cuesta arriba con 2 soldados hondureños, vigilando la curva donde la carretera desaparecía de vista. No dejaba de cambiar el peso de un pie al otro, lo cual no era propio de él. Cuando subí hasta él, me susurró que seguía esperando ver a alguien aparecer. Dijo que se sentía observado, aunque sabía que no tenía sentido. Le dije que respirara tranquilo y siguiera escaneando. Sus hombros se relajaron un poco, pero la tensión se quedó en su mandíbula. Hacia el mediodía, el sol subió lo suficiente para superar la cresta y la luz llegó al camión. El brillo verde del tablero se atenuó un poco, pero no se apagó. Ese pequeño detalle me inquietó. Una batería en esas condiciones no debería haber mantenido la carga tan bien. El capitán también lo notó. Entrecerró los ojos hacia la cabina, luego cerró la puerta para atenuar la luz. Seguía brillando por las rendijas del marco. El operador de radio nos llamó otra vez. Dijo que había capturado 1 minuto completo de la estática del camión. Quería que el capitán lo escuchara. Cuando el capitán escuchó, frunció el ceño. Preguntó si podría ser un canal dañado. El operador de radio solo negó con la cabeza. Dijo que el patrón se repetía demasiado limpio. Vi al capitán devolverle los auriculares sin comentario. El teniente preguntó si los guerrilleros podrían venir a buscar el camión. Era una pregunta justa. Un accidente en un camino remoto solía atraer combatientes curiosos. El capitán formó un círculo más amplio alrededor del lugar y envió a 2 exploradores hondureños más lejos por el sendero para vigilar movimiento. Los acompañó un tramo corto. El camino era estrecho e irregular, con pequeñas piedras que rodaban bajo cada paso. El tramo adelante no mostraba huellas frescas ni marcas de neumáticos, solo rasguños viejos de meses atrás. Buscamos caminos secundarios a ambos lados. Nada. Cuando regresé a la hondonada, el capitán dijo que había llegado otro mensaje. Este pedía más detalles sobre la carga y el estado del camión. El capitán respondió con líneas cortas codificadas. Omitió lo extraño, omitió el olor, omitió el silencio en los árboles. Entendí por qué. Algunas cosas son más fáciles de explicar una vez que las tienes claras. Nosotros no teníamos nada claro. El médico volvió a comprobar su respiración. Dijo que todavía sentía opresión. Preguntó si yo también olía la dulzura en el aire. Dije que sí, pero mantuve el tono neutro. Asintió y se quedó callado. El operador de radio pasó a nuestro lado llevando su grabadora cerca del pecho como si fuera algo frágil. Vi al tirador más joven mirándolo con expresión confundida, como si no confiara en los sonidos que salían de esa máquina. Los soldados hondureños se volvieron inquietos a medida que las sombras de la tarde se alargaban. No dejaban de mirar hacia la línea de la cresta, como esperando que alguien llegara a explicar las cosas. El teniente intentó mantenerlos firmes, pero sus propios nervios se notaban en la forma en que revisaba su rifle una y otra vez. El capitán nos reunió una vez más y dijo que nos quedaríamos hasta que llegaran las órdenes finales. Dijo que la tripulación podría seguir cerca, quizás herida, quizás escondiéndose de lo que creyeron que era una patrulla enemiga. Todos sabíamos que era poco probable. Los hombres heridos dejan señales. Los hombres escondidos dejan miedo en el aire. Este lugar no tenía ni lo uno ni lo otro. Cuando la luz cambió a un tono más suave, di una última mirada lenta a la escena. El camión, los tambores, el brillo dentro de la cabina, el silencio. Cada pieza parecía desconectada, pero de algún modo unida por la ausencia. Esperamos órdenes, montando guardia en una carretera que parecía haber estado esperándonos mucho antes de que llegáramos nosotros. La noche nos alcanzó rápido en esa cresta. El capitán estableció un anillo defensivo estrecho alrededor del camión. Me colocó en la ladera sobre la cabina.
desde donde podía ver tanto la carretera como el corte abajo. El operador de radio se quedó cerca del accidente porque todavía quería muestras de la estática. El médico tomó una posición con buena cobertura para no tener que moverse mucho. Nuestro tirador más joven vigiló la curva donde el camino se hundía en maleza más densa. Los soldados hondureños llenaron los huecos. Mantuvimos las luces apagadas, sin fuego, sin hablar por encima de un susurro. La selva conservó la misma quietud antinatural que había mostrado todo el día. Recuerdo arrodillarme detrás de un tronco caído, escuchando cualquier cosa que pudiera indicar movimiento. Nada vino. Mi propia respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. El olor dulzón de los tambores no se extendía lejos, pero de vez en cuando subía por la ladera en una leve ola. Intenté ignorarlo. El médico tosió una vez, luego otra, cada vez más bajo, como si no quisiera que el sonido viajara. Se frotó el pecho e intentó sonreír cuando lo miré. La sonrisa no duró. La luz verde en la cabina brillaba como una pequeña estrella en la oscuridad. Me molestaba más de lo que esperaba. No dejaba de mirar ese brillo, medio convencido de que cambiaría o parpadearía. Nunca lo hizo. Se mantuvo constante como si alguien dentro estuviera sentado al volante, observándonos a través del cristal roto. Poco después de la medianoche, el operador de radio me tocó el hombro. Me pasó sus auriculares sin hablar. Escuché. La estática había cambiado. Todavía subía y bajaba en un patrón lento, pero ahora las pausas cortas llegaban en puntos irregulares. Las pausas se sentían deliberadas, ni código ni aleatorias tampoco. Le devolví los auriculares y le pregunté qué pensaba. Solo se encogió de hombros. Luego escribió algo en su cuaderno. El capitán nos revisó uno por uno. Se detuvo cerca del operador de radio y escuchó el equipo unos segundos. Pude ver la tensión en su mandíbula cuando se lo devolvió. Le dijo al operador de radio que siguiera grabando, pero que no transmitiera nada a menos que se lo ordenaran. Poco después de eso, algo cambió al otro lado de la hondonada. No fue sonido, no fue movimiento, solo una sensación repentina de presión, como si el aire se hubiera espesado durante una lenta respiración. El soldado hondureño más cerca de la ladera se tensó. Levantó el rifle un poco demasiado rápido. Le hice señas para que se calmara. Le temblaban las manos al bajar el cañón. El tirador más joven susurró que había visto una sombra cerca de la curva de la carretera. Me desplacé a su lado y me quedé quieto varios minutos largos. El camino estaba. Los árboles estaban oscuros y silenciosos. Dijo que tal vez estaba cansado. Yo sabía que lo estaba, pero también sabía que tenía ojos agudos. Su voz no tenía el tono nervioso de la imaginación. Tenía el filo plano de alguien que informa lo que vio. Más tarde, durante un barrido corto alrededor de nuestras posiciones, noté otra vez la ausencia. Todavía no había insectos, ni pájaros, ni roce de animales pequeños en la maleza. Cuanto más tiempo permanecíamos, más presionaba el silencio. Hacía que la noche se sintiera apretada, como si el propio espacio contuviera la respiración. Hacia lo que calculo eran las 2 de la mañana, el operador de radio corrió hacia el capitán. Susurró con urgencia. El capitán me llamó. Me puso los auriculares contra la oreja. El patrón de estática había cambiado por segunda vez. Detrás del suave siseo, un murmullo débil se alzaba. No una palabra, no una voz, más bien como alguien moviendo aire por la garganta. Me provocó una línea fría por la espalda. Asentía el capitán. Quitó los auriculares y le dijo al operador de radio que desenchufara el cable un momento. Cuando lo hizo, el sonido se cortó limpio. Cuando lo volvió a enchufar, el mismo murmullo regresó. El teniente hondureño se acercó poco después. Uno de sus soldados había desaparecido. Lo había colocado en el punto más bajo de la carretera cerca de un árbol grueso. Cuando el teniente revisó la línea, ese puesto estaba vacío. El rifle del hombre descansaba contra el tronco. Su mochila estaba abierta a un lado. La tierra alrededor de la posición no mostraba arrastre, ni forcejeo, ni huellas, solo tierra suave con el leve contorno de botas que habían estado en el mismo sitio durante horas. El capitán tomó a 2 de nosotros para buscar en el área inmediata. Seguí el pequeño canal por la ladera, revisando raíces rotas o hojas movidas. Nada. Di 2 vueltas al árbol. Las ramas subían rectas, ninguna señal de que alguien hubiera trepado o resbalado. Barrí un pequeño arco más allá del perímetro, solo terreno intacto. El teniente hondureño parecía conmocionado. Dijo que el hombre no habría abandonado su puesto. Le creí. Ningún soldado se adentraba en la maleza oscura sin hacer ruido.
La única vez que los hombres dejaban sus rifles atrás era cuando no tenían opción. Regresamos a nuestras posiciones. El capitán ordenó al teniente que acercara a sus hombres restantes. Estrechamos el círculo y acortamos los huecos. Vi el miedo extendiéndose por los soldados hondureños. Sus ojos seguían desviándose hacia la hondonada donde descansaba el camión, como esperando que algo saliera de él. La tos del médico empeoró en ráfagas cortas. Dijo que sentía sabor a metal con cada respiración. Le tomé la temperatura, pero no tenía fiebre. Dijo que no quería dejar su puesto. Temía que moverse extendiera lo que fuera que causaba la opresión. Le dije que tomara agua en pequeños sorbos. Asintió y se recostó contra el tronco detrás de él. El operador de radio le dio al capitán otra nota. Dijo que el murmullo se hacía más fuerte. Dijo que el patrón empezaba a coincidir con el horario de nuestras propias comprobaciones por radio del día anterior. El capitán le dijo que no dijera ese pensamiento en voz alta. El operador de radio entendió. Pasaron horas sin cambios. Mantuvimos nuestro anillo alrededor de un camión que no nos daba respuestas. Estudié ese brillo verde una y otra vez, pensando en la tripulación desaparecida y en el soldado desaparecido. Me preguntaba si estábamos pasando por alto algo obvio, o si la situación estaba muy fuera de las líneas normales por las que vivimos. Cerca del amanecer, el capitán finalmente recibió un mensaje. La luz de su radio parpadeó una vez. Escuchó durante un minuto completo. Cuando se levantó, vi la tensión en sus hombros. Nos llamó. Dijo que la orden era clara: documentar el lugar, fotografiar todo, luego preparar la destrucción del camión y su carga, sin recuperación de cuerpos, sin intento de mover los tambores. Cuando termináramos el trabajo, nos moveríamos de inmediato a un punto de recogida a 2 kilómetros al oeste. El teniente preguntó si debíamos buscar otra vez a su hombre desaparecido. El capitán dijo que haríamos un barrido más después de la salida del sol. Luego seguiríamos las órdenes. Cuando la primera luz tenue tocó la cresta, miré hacia el camión una última vez. El brillo dentro de la cabina parecía más débil, pero seguía constante. Por un momento, imaginé una figura sentada en el asiento del conductor, espalda recta, manos en el volante, esperando que termináramos nuestro trabajo. Con la primera luz nos movimos en un barrido lento y controlado alrededor del lugar del accidente. El aire se sentía pesado cuando nos pusimos en marcha. El médico se quedó cerca de la carretera porque su respiración había empeorado. El teniente hondureño guió a 2 de sus hombres hacia la maleza baja. Yo tomé la ladera sobre el camión otra vez, revisando cada parche de tierra como si pudiera contener una pista que hubiéramos pasado por alto durante la noche. La luz del sol llegó a la hondonada en líneas finas. Cuando bajé hacia el accidente, noté pequeñas marcas en el panel lateral que no había visto antes. Eran rasguños leves, casi borrados por el clima. Quité una capa de polvo. Debajo encontré el contorno de pintura más antigua. Mismo color, mismo símbolo de unidad. El camión sobre el que estábamos tenía marcas retocadas, como si alguien hubiera intentado cubrir un juego anterior. Llamé al capitán. Estudió el panel, pasó el pulgar por los rasguños, luego retrocedió y pensó. Mientras examinábamos el camión, el operador de radio miró los tambores en la caja. Señaló que uno de los tambores tenía una fina línea de residuo alrededor de la tapa, una raya apenas visible, pero con un brillo que atrapó el sol. Cuando me acerqué, el olor se agudizó. El mismo tono dulzón que habíamos notado desde el amanecer, pero ahora más fuerte. Retrocedí y mantuve la respiración superficial hasta que la ola pasó. El capitán le dijo al operador de radio que fotografiara los tambores y el residuo. El operador de radio trabajó rápido, manos firmes pero mandíbula apretada. El médico se acercó y puso el dorso de su guante cerca del tambor. No lo tocó, solo asintió una vez y se apartó. No dijo nada, pero su mirada le dijo al capitán todo lo que necesitaba. Lo que fuera que goteaba, por poco que fuera, no era inofensivo. Nos desplazamos hacia afuera. El tirador más joven bajó por el sendero con 2 hondureños, buscando cualquier señal nueva del hombre desaparecido. Tras 20 minutos nos llamaron por radio para que fuéramos a ver algo. Cuando llegué, estaban alrededor de un parche de tierra cerca de una raíz. Había trozos de tela enredados en las hojas, descoloridos, rotos, no de un uniforme de este año. El tirador más joven levantó un disco metálico que encontró medio enterrado.
Reconocí la forma. Una placa de identificación. El nombre era estadounidense. La marca del año parecía más antigua que nuestra presencia en la región. Finales de los 70, quizás antes. El capitán tomó el disco, lo puso hacia el sol naciente y lo leyó 2 veces. Luego se lo guardó en el bolsillo sin decir palabra. El teniente hondureño se santiguó en un movimiento pequeño y silencioso. Sus hombres retrocedieron como si la propia tierra los inquietara. Regresamos al camión para fotografiar todo. El operador de radio recogió su equipo y caminó alrededor del accidente en un arco lento. Tomó fotos de la cabina, de los tambores, de las huellas. Cada vez que pasaba por delante del camión, se detenía, mirando el parabrisas destrozado. Le pregunté por qué. Dijo que creía haber visto algo dentro de la cabina moverse cuando la luz golpeaba el vidrio. Cuando lo comprobé, no vi nada. Solo el brillo opaco de los pedazos rotos y el débil resplandor verde detrás de ellos. El capitán me pidió que abriera el manifiesto de nuevo. Extendí las páginas sobre una sección plana de metal. Cuando levanté la hoja superior, noté marcas leves de indentación de líneas que habían sido borradas. Incliné la página hacia el sol y leí las impresiones. Las palabras debajo de la escritura actual no coincidían con las etiquetas impresas. Vi una referencia parcial a The Contam. Otra línea parecía un código, algo destinado a ocultarse detrás de una escritura simple. Confirmaba lo que el médico había temido. Estos no eran tambores de fertilizante simple. Nos movimos cuesta arriba a continuación para cubrirnos mientras el capitán informaba por radio nuestros hallazgos. Mantuvo su voz baja. Cuando terminó, nos miró a cada uno con un rostro serio. Dijo que debíamos preparar las cargas, cada tambor, cada pedazo de carga, el bloque del motor, los neumáticos. Dijo que necesitábamos asegurarnos de que nada pudiera ser recuperado. Ni fragmentos, ni muestras, ni rastro. El operador de radio colocó su grabadora dentro de su chaleco antes de ayudar al tirador más joven a colocar la primera carga. Deslizaron láminas delgadas de metal debajo de los tambores, empaquetaron el termita alrededor de ellos y aseguraron los fusibles. El médico dirigió la colocación desde unos pocos pies atrás. Parecía corto de aliento, pero se mantuvo concentrado. Mientras los demás trabajaban, caminé más abajo por la hondonada, revisando la línea de árboles. Fue entonces cuando lo encontré. Otra forma debajo del suelo, solo una pieza de una esquina al principio, luego un marco doblado. Me arrodillé y cavé la tierra blanda con mi cuchillo. Apareció metal oxidado, un techo de cabina, una rueda hundida en raíces, un segundo camión aplastado y medio tragado por la tierra. Mismo estilo, mismo modelo, mismo ángulo de impacto. Había estado allí el tiempo suficiente para que la selva lo reclamara, pero no lo suficiente para descomponerse más allá del reconocimiento. Llamé al capitán. Bajó con el teniente a su lado. El capitán quitó una mancha de pintura oxidada. Mismo color, mismo símbolo. El teniente dio un paso atrás. Dijo en voz baja que nunca le habían informado de ningún accidente anterior allí. El capitán miró el accidente durante mucho tiempo. Luego dijo una línea tranquila que se me queda grabada incluso ahora. Dijo que esta carretera se usaba para más de lo que nadie quería admitir. Subimos de nuevo. Las cargas estaban casi listas. El operador de radio comprobó cada línea de fusible 2 veces. El tirador más joven apretó cada correa hasta que el metal gimió. El médico se sentó en una roca, presionando su mano contra sus costillas. El sudor corría por su rostro. Le ofrecí agua. Negó con la cabeza y dijo que necesitaba un momento para estabilizar su respiración. El capitán dio la orden final. Fotografiamos el segundo accidente. Empaquetamos el equipo. Retrocedimos a la cresta. Teníamos que movernos rápido porque había llegado un nuevo mensaje. La ventana de recogida se había adelantado. El helicóptero estaría en el aire pronto. Necesitábamos llegar a la zona de aterrizaje antes de que el humo subiera. Miré hacia abajo una última vez a los 2 camiones. Uno nuevo, uno viejo. Ambos descansando en el mismo corte. Ambos con tripulaciones desaparecidas. Ambos transportando cosas ocultas detrás de palabras falsas. El pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra. Esto no era un evento raro. Esto era un patrón. Nos movimos en una línea escalonada, con las cargas colocadas y listas. El aire permaneció pesado a nuestro alrededor. El olor dulzón siguió en delgadas hebras. Incluso los pájaros permanecieron en silencio mientras subíamos hacia la cresta donde esperaba la siguiente fase. Alcanzamos la cresta con las cargas colocadas y las últimas fotos tomadas. El aire se sentía más cálido allí arriba. Sin embargo,
El mismo tono dulzón flotaba a nuestro alrededor en delgadas hebras. El capitán nos ordenó un corto descanso mientras comprobaba nuestra ruta hacia la zona de aterrizaje. El médico se sentó con la espalda contra un árbol, intentando ralentizar su respiración. Me mantuve vigilando a su lado. Cada vez que exhalaba, captaba esa leve nota química, casi como si se adhiriera a su ropa. El operador de radio colocó su grabadora en el suelo y reprodujo unos segundos. El sonido hizo que todos nos detuviéramos. El pulso estático del radio del camión había cambiado de nuevo. Lo que venía ahora era más lento. Lo reprodujo 2 veces. Luego señaló el patrón en la cinta. Las suaves interrupciones en el siseo coincidían con el horario de nuestras comprobaciones codificadas de esa mañana. No perfectamente, pero lo suficientemente cerca como para plantar un pensamiento frío en mi mente. Le pregunté si había mezclado señales antiguas con nuevas. Dijo que no. Dijo que todo venía del equipo del camión. El capitán se apartó y estudió el cielo como si contara minutos que no teníamos. Cuando regresó, nos dijo que recogiéramos nuestras cosas. Saldríamos de la cresta en 2 olas. Primero los soldados hondureños, luego el resto de nosotros. Detonaríamos las cargas una vez que alcanzáramos una distancia segura. Luego empujaríamos fuerte hacia el punto de recogida. Sonaba simple. No se sentía simple. Antes de irnos, el operador de radio pidió comprobar un tambor más, solo para asegurarse de que sus fotografías cubrieran todo. El capitán estuvo de acuerdo, pero le dijo que fuera rápido. El operador de radio bajó de nuevo conmigo a su lado. Cuando alcanzó la parte trasera del camión, quitó el barro del lado de un tambor. Una nueva marca yacía bajo la pintura fresca, un pequeño logotipo con bordes afilados. Lo reconocí de las sesiones informativas antes de dejar los Estados Unidos. Pertenecía a un contratista que manejaba pruebas químicas para ciertos programas del ejército, programas que nos dijeron que existían solo en papel. Rasqué otra capa. Bajo la pintura, letras tenues leían algo cercano a un código de lote, del tipo usado para agentes controlados, del tipo que nunca se permitía fuera de laboratorios seguros. El aire alrededor del tambor llevaba el mismo olor dulzón, pero más agudo ahora, como si se agitara por nuestro toque. Retrocedí de inmediato. El capitán bajó para ver lo que habíamos encontrado. Miró la marca con un rostro inmóvil. Luego dobló el lienzo sobre ella. Nos dijo que termináramos de colocar el último fusible y regresó a la cresta. Su voz llevaba un peso que no había oído de él antes. En el camino de regreso, comprobamos las páginas del manifiesto de nuevo a la luz del sol. Incliné el papel y vi las mismas líneas ocultas que había notado antes. Las palabras escritas debajo no coincidían con ninguna carga agrícola. Coincidían con elementos que había oído solo en escenarios de entrenamiento, hablados en habitaciones tranquilas por hombres que creían que ciertas pruebas eran necesarias para mantenerse por delante de las amenazas. Ese recuerdo se asentaba pesadamente en mí ahora. Si este camión transportaba algo cercano a esos materiales, entonces nadie quería que lo encontraran las personas equivocadas. Mientras nos acercábamos a la cresta, el tirador más joven llamó suavemente. Señaló su palma. Pequeños puntos de residuo oscuro habían aparecido en su guante donde había tocado las lonas antes. El médico miró los puntos. Luego miró el guante de nuevo. Sus hombros se tensaron. Le dijo al tirador más joven que no se tocara la cara y que enjuagara sus manos con el último agua limpia que llevábamos. Todos observamos de cerca para asegurarnos de que lo hiciera. Nos reunimos en la cresta una vez más. El capitán tomó una larga respiración. Luego ordenó al operador de radio que señalara las cargas. El operador de radio presionó el interruptor. Siguió un retraso. Luego un destello brillante subió de la hondonada, seguido de una explosión aguda de calor blanco. Una delgada columna de humo subió. Luego se dobló de lado mientras el viento la llevaba a través de la ladera. El tirador más joven protegió su rostro. El médico retrocedió y colocó un paño sobre su boca. Incluso desde esa distancia, el olor nos alcanzó en una ola baja. El humo se movía extrañamente. Se deslizaba a lo largo del suelo en lentos rizos, casi como si siguiera la forma de la hondonada en lugar de subir. Los soldados hondureños se apartaron de él, santiguándose. El teniente preguntó si esta reacción era esperada. El capitán no dijo nada. Nos preparamos para movernos, pero antes de dar un paso, oí un eco tenue desde abajo. No una voz humana,
más como un cambio de aire contra metal. Miré hacia la hondonada y vi el resplandor de nuevo. Un débil brillo verde a través del humo, justo donde había estado la cabina. Se desvaneció en un parpadeo lento. Cuando lo señalé, el tirador más joven dijo que el camión debería estar quemado por completo ahora. Ninguna luz debería permanecer. El capitán nos dijo que nos concentráramos en la ruta adelante. Mientras dejábamos la cresta, cada paso se sentía más pesado, como si el suelo tirara de nuestras botas. Detrás de nosotros, el humo se asentó en los árboles. Delante de nosotros, el sendero se curvaba hacia la zona de aterrizaje. Entre esos dos puntos sentía un creciente sentido de que el camión era solo parte de algo más grande, algo que había empezado mucho antes de que llegáramos. Nos movimos de la cresta en una sola línea escalonada, dirigiéndonos hacia el punto de recogida a 2 kilómetros al oeste. El capitán mantuvo nuestro ritmo constante, pero podía decir que quería sacarnos de ese valle más rápido de lo que decía en voz alta. Detrás de nosotros, el humo de las cargas flotaba a lo largo del suelo en lentas capas. Cada pocos pasos miré hacia atrás, esperando ver una columna normal subiendo. En cambio, se pegaba a los árboles y se deslizaba en huecos en la maleza como agua, encontrando lugares bajos. El médico caminaba con respiraciones cortas, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si cada inhalación llevara peso. Me mantuve cerca en caso de que tropezara. El tirador más joven vigilaba el sendero adelante, sus ojos agudos pero inquietos. El operador de radio se quedó cerca del centro de nuestro grupo, sosteniendo su grabadora apretada contra su chaleco, como si temiera que la cinta captara más de lo que quería. A unos cientos de metros de la cresta, el capitán señaló la detención. Había avistado algo a la derecha, cerca de un banco bajo de maleza. Me moví con él para comprobarlo. El suelo bajaba a una zanja poco profunda. En el fondo yacía una larga tira de lienzo, descolorida y rígida. La rodé de vuelta con mi bota. Debajo descansaba el marco oxidado de otra rueda. Mismo tipo, misma forma general que los dos camiones que acabábamos de destruir. El metal a su alrededor se había descamado en capas delgadas como si el calor lo hubiera tocado una vez. Luego lo dejó pudrirse durante años. Nos quedamos allí un momento, asimilando esa vista. 3 accidentes a lo largo de la misma ruta, cada uno tragado en un tiempo diferente. El capitán no dijo nada. Simplemente caminó de regreso a la columna y les dijo a todos que siguieran moviéndose. Su silencio decía más que cualquier palabra. Este sendero había sido usado para algo oculto durante mucho tiempo. Empujamos hacia adelante de nuevo. El sendero se estrechó en un paso delgado entre piedras. El teniente hondureño indicó a sus hombres que tomaran la delantera por un tramo corto. Mientras pasaban por el paso, uno de ellos se detuvo repentinamente y levantó su puño. El capitán señaló silencio. Todos nos agachamos bajo. El hondureño señaló hacia un hueco en un árbol. Dentro colgaban lo que parecían trozos de tela. Me incliné cerca con mi rifle listo. La tela era vieja, descolorida por el sol, rasgada en largas tiras. Levanté un extremo con la punta de mi cuchillo. Un parche de letras se mostró a través de la suciedad. Parecía parte de una cinta de nombre, pero el estilo pertenecía a un patrón de uniforme más antiguo. Comprobé el hueco de nuevo. Nada más dentro, ni huesos ni equipo, solo tela dejada en un crumble seco. El teniente susurró que sus hombres no conocían este claro. Su voz tenía un borde apretado. Dijo que a lo largo de los años los aldeanos habían hablado de camiones que pasaban de noche sin luces. Nadie les creía. Miré el hueco de nuevo y sentí un lento escalofrío construyéndose en mi pecho. El patrón seguía repitiéndose. Accidentes nuevos, accidentes viejos, rastros de años aparte, pero todos superpuestos a lo largo del mismo suelo. Alcanzamos una ladera inferior donde la maleza daba paso a hierba alta. El capitán se detuvo de nuevo y comprobó nuestro mapa. Señaló hacia una elevación adelante y dijo que la zona de aterrizaje yacía justo más allá. Necesitábamos despejar el último tramo rápidamente. El médico asintió, pero se sostuvo el estómago mientras respiraba. Le pregunté si podía seguir. Dijo que lo haría, pero su tono me dijo que la presión en su pecho estaba empeorando. Mientras nos movíamos a través de la hierba, el operador de radio levantó el auricular repentinamente como si oyera algo agudo. Me hizo señas para que me acercara, y sostuvo un lado del auricular en mi oreja. El mismo patrón estático venía a través, pero ahora superpuesto con algo tenue. Escuché con atención. Debajo del siseo, un tono delgado subía y bajaba. No habla, no código,
más como un zumbido, constante y frío. Le pregunté de dónde venía la señal. Susurró que no lo sabía. No era nuestro canal, no era el equipo del camión. Venía a través de una banda que no habíamos usado desde el amanecer. El capitán ordenó que siguiéramos moviéndonos. Dijo que estábamos casi en el punto donde el helicóptero nos esperaba, pero el tono se quedó en el auricular del operador de radio, incluso mientras cambiaba canales. Eso lo inquietaba. Podía verlo en la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que el sonido pulsaba. Cuando alcanzamos la cima de la elevación baja, vimos la zona de aterrizaje adelante. Un parche plano con piedras dispersas. El viento tocaba la hierba allí, pero incluso ese pequeño movimiento se sentía extraño. Se movía en lentas inmersiones, como si estuviera agobiado. El capitán nos dijo que formáramos un perímetro flojo mientras él señalaba al pájaro. El operador de radio levantó el auricular. Antes de que pudiera hablar, una ráfaga de estática crujió a través del altavoz. Oí el mismo zumbido, luego un susurro roto corto, una sola palabra en español. Regresen. El operador de radio se congeló. El teniente hondureño retrocedió con ojos abiertos. El capitán tomó el auricular e intentó una llamada limpia. El zumbido se desvaneció, reemplazado por estática abierta. Luego, lentamente, el tono de respuesta correcto vino a través de nuestro controlador. El cambio se sintió como salir de una habitación fría al aire normal. El capitán emitió nuestra posición claramente y pidió extracción inmediata. El controlador confirmó. Mientras nos preparábamos para apretar nuestro círculo, miré hacia la ladera detrás de nosotros. Por un momento, pensé que vi una luz tenue cerca de la hondonada. No brillante, no una llama, más como un solo pulso verde opaco a través de los árboles, desvaneciéndose tan pronto como me concentré en él. Parpadeé y miré de nuevo. Nada allí. Pero llevé esa imagen conmigo mientras apretábamos nuestras líneas, consciente ahora de que lo que pesaba detrás de nosotros había alcanzado más lejos que el accidente en sí. El suelo adelante tenía nuestros siguientes pasos, pero el suelo detrás tenía preguntas que no podíamos escapar. El helicóptero llegó antes de lo que esperábamos. Oí el bajo zumbido antes de verlo venir desde el oeste, rozando las copas de los árboles. El capitán agitó el panel y señaló hacia la zona de aterrizaje. El pájaro se inclinó una vez, luego circuló, luchando contra un viento cruzado. El médico se apoyó en mí mientras se ponía de pie. Su respiración venía rápida y superficial. El tirador más joven se movió a su otro lado sin que se lo dijeran. El operador de radio siguió escaneando las bandas. Cada barrido daba un zumbido tenue, subiendo y bajando como una lenta advertencia. Giró la perilla fuerte para matarlo, pero el sonido se quedó tenue en el fondo, como si se adhiriera al aire a nuestro alrededor. El helicóptero finalmente se comprometió y bajó hacia las piedras. La hierba se dobló bajo el lavado. Mientras se asentaba, miré de nuevo hacia la ladera. Por un breve segundo, formas se movieron cerca de la línea de árboles. No figuras claras, solo siluetas flotando entre troncos. Demasiado constantes para el viento, pero demasiado quietas para hombres caminando. Parpadeé. Parecían inclinarse hacia la cresta donde el humo había caído. El capitán gritó que cargáramos. Los soldados hondureños se movieron primero, agachándose bajo las aspas. El médico los siguió con nuestra ayuda. El teniente subió después de ellos. El operador de radio vaciló, escuchando un último parpadeo en su auricular. Tuve que tirar de su hombro para traerlo adelante. Disparos crujieron detrás de nosotros. No muchos, no cerca, más como ecos llevados desde alguna distancia. El tirador más joven se volvió, rifle medio levantado. El capitán lo empujó hacia la rampa. Dijo que nada allí valía la pena disparar. Le creí, pero mantuve mis ojos en la línea de árboles mientras me dirigía hacia el pájaro. Antes de subir, miré hacia atrás una última vez. Abajo por la ladera, entre ramas delgadas, capté un último destello de verde opaco. Pulsó una vez, luego se desvaneció en la maleza. Tal vez reflejo, tal vez memoria, pero se sentía como el mismo resplandor de la cabina esperando debajo del humo. El capitán tocó mi brazo. Hora de ir. Subí a bordo. El jefe de tripulación cerró la rampa y señaló al piloto. El pájaro se elevó a través de aire espeso, subiendo por encima de la cresta que habíamos cruzado. Mientras nos inclinábamos al este, el valle se extendió debajo de nosotros. Vi 2 cicatrices oscuras donde los camiones habían descansado. El humo no subió. Se extendió a lo largo del suelo en largas curvas,
flotando hacia los árboles como una marea lenta. El piloto empujó hacia aire más alto. El zumbido en el auricular del operador de radio se desvaneció por fin. Exhaló en alivio. El médico se reclinó, ojos medio cerrados, pecho subiendo en polos irregulares. El tirador más joven se sentó con las manos todavía temblando ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. Me quedé cerca de la rampa, estabilizándome en una correa, observando el valle deslizarse. Nada nos siguió. Sin embargo, el sentido de ser observado se quedó conmigo, como si el suelo debajo hubiera tomado nota de nuestra partida. Despejamos la última cresta y volamos hacia cielo abierto. El capitán encontró mis ojos una vez, luego miró adelante de nuevo. No dio discurso, no necesitaba. Todos sabíamos que el valle no nos dejaría fácilmente. El vuelo de regreso al sitio avanzado se sintió más largo que la marcha a través del valle. Nadie habló. El médico entraba y salía, su respiración superficial pero constante. El operador de radio mantuvo su auricular apagado, sosteniéndolo en ambas manos como si temiera que cobrara vida de nuevo. El tirador más joven miró el piso, golpeando un dedo contra su rodilla en un ritmo lento. El capitán se sentó erguido, ojos adelante como si sostuviera el peso de toda la misión en sus hombros. Cuando nos acercamos a la pista, el piloto llamó para un aterrizaje rápido. El pájaro tocó tierra áspero, levantando polvo en la cabina. El jefe de tripulación abrió la rampa y la luz del día entró. Los médicos de tierra corrieron para ayudar a Ars. Lo bajaron a una camilla y lo llevaron. Intentó decir algo, pero solo salió un raspado delgado. El teniente hondureño bajó después. Miró hacia nosotros con una mirada apretada e incierta. Luego caminó hacia su propia gente. Sus hombres lo siguieron sin una palabra. Los vi irse, sabiendo que hablarían de este lugar de maneras que sus comandantes no acogerían. Nos formamos cerca del hangar. Personal de la agencia se acercó rápido, sin saludos, sin preguntas sobre la marcha. Tomaron la grabadora del operador de radio, el manifiesto del capitán y el disco de identificación que había encontrado. No preguntaron cómo estábamos, solo dijeron que daríamos un relato completo en una habitación controlada. Antes de seguirlos, miré al helicóptero una última vez. Sus aspas se ralentizaban en giros amplios y perezosos. A través de la puerta abierta, vi un reflejo tenue en la pared de metal. Un círculo verde opaco. Desapareció cuando un mecánico entró. El capitán dio una orden tranquila para que nos moviéramos. Caminamos hacia el edificio de debriefing mientras un viento lento empujaba a través de la pista. No llevaba olor del valle, ningún indicio de lo que habíamos quemado, pero en el fondo de mi garganta todavía sentía el sabor de esa nota química dulzona, delgada y obstinada, negándose a desvanecerse. Entramos al edificio juntos. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave. Sabía entonces que el valle se había ido de nuestras botas, pero no de nuestros pensamientos. Lo que sea que esperara en esa hondonada se quedaría con nosotros mucho después de que el humo se asentara. El debrief tuvo lugar en una habitación estrecha con luces bajas y sin ventanas. 2 hombres de la agencia se sentaron frente a nosotros. Un oficial químico en ropa de civil estaba cerca de la pared con un portapapeles presionado contra su pecho. El capitán dio el primer relato. Expuso la secuencia claramente, paso a paso, nombrando tiempos, distancias y acciones sin agregar nada extra. Los 2 hombres escribieron notas, pero mantuvieron sus expresiones fijas como si ya hubieran oído partes de la historia de otro lugar. Cuando el capitán terminó, se volvieron a cada uno de nosotros. El operador de radio describió el patrón estático y el zumbido delgado que nos siguió por la cresta. Mantuvo su voz constante, pero sus manos temblaron ligeramente cuando habló sobre la sola palabra que vino a través del auricular cerca de la zona de aterrizaje. Uno de los hombres dejó de escribir cuando mencionó esa palabra. Miró al oficial químico, luego continuó sin hablar. Me pidieron que describiera el segundo accidente en la hondonada. Expliqué cómo la cabina estaba enterrada, cómo el marco parecía quemado una vez y luego dejado a pudrirse, y cómo las marcas de pintura coincidían con el camión actual. Mantuve mi tono calmado, aunque todavía podía imaginar el metal oxidado surgiendo a través de la suciedad. Cuando mencioné el disco de identificación, uno de los hombres levantó su mano y me dijo que no especulara sobre su origen. Dijo que los registros lo abordarían. Sabía que eso significaba que el disco no aparecería en ningún informe con nuestros nombres adjuntos.
El médico todavía estaba en la clínica de campo, así que el oficial químico nos leyó una nota breve del doctor que lo examinaba. El médico tenía irritación pulmonar, probablemente por exposición a humos desconocidos. El oficial dijo que podría ser por humedad o esfuerzo. Su voz no tenía certeza. Cerró la carpeta sin añadir nada más. Cuando terminamos, los hombres nos dijeron que la versión oficial registraría el camión como un transporte hondureño que se accidentó por fallo de frenos, sin mención a la carga, sin mención al segundo accidente, sin mención a la tripulación desaparecida. Dijeron que nuestra presencia quedaría registrada únicamente como apoyo rutinario. Preguntaron si lo entendíamos. El capitán asintió una sola vez. Eso dio por terminada la sesión. Salimos al exterior bajo la luz del final de la tarde. El cielo parecía más ancho de lo que recordaba, pero el aire a mi alrededor todavía llevaba un eco tenue de aquella dulzura. El tirador más joven se pasó las dos manos por la cara, intentando quitarse de encima el recuerdo de la hondonada. El operador de radio caminaba en círculos lentos cerca del edificio como si esperara que el zumbido lo siguiera por el aire. Fui a ver al médico. Estaba acostado en una camilla bajo un ventilador, con los ojos abiertos pero cansados. Dijo que sentía el pecho pesado, pero no peor. Preguntó si habíamos tenido noticias sobre los tambores. Le dije que no nos habían contado nada. Intentó sonreír, pero el esfuerzo salió débil. Antes de que me fuera, me agarró del brazo. Susurró que cuando explotaron las cargas creyó ver figuras en el humo. Su voz no tenía miedo, solo confusión, como si dudara de sus propios sentidos. No le dije que yo también había visto formas. Al caer la tarde, nos reunimos cerca de los barracones. Nadie quería hablar, pero ninguno se iba. El teniente hondureño estaba con sus hombres junto a un jeep más abajo. Sostenía un mapa doblado contra el muslo, mirando al suelo como intentando leer una dirección que ninguna brújula podía darle. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron un instante. Sabía que habíamos visto lo mismo que él. También sabía que ninguno de los dos volvería a decirlo en voz alta. Esa noche el capitán nos visitó uno por uno. Dijo que la misión estaba cerrada. Dijo que pronto volveríamos a nuestro trabajo habitual. No fingió que el día había sido normal. Simplemente dijo que habíamos cumplido nuestro deber y que nos habíamos mantenido con vida los unos a los otros. Luego se fue en silencio, dejándonos con nuestros pensamientos. El sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos veía los dos camiones descansando en el mismo corte. Uno nuevo, otro viejo. Ambos esperando como si los hubieran colocado allí. Veía el brillo verde en la cabina, constante incluso después de que el motor muriera. Y más profundo que todo eso, veía el patrón del pulso estático subiendo y bajando como una respiración que no pertenecía a ningún hombre. Llegó la mañana, pero el valle se quedó conmigo. Su silencio, sus años ocultos, sus preguntas sin respuesta. Permanecimos en el sitio avanzado 3 días más. El trabajo continuó a nuestro alrededor como si nada extraño hubiera ocurrido. Las patrullas salían y regresaban. Los helicópteros despegaban en las primeras horas. Camiones descargaban cajas bajo el mismo sol que nos había visto salir de aquella hondonada. Pero ninguno de nosotros se sentía ya parte de la rutina. Era como volver a un mundo que seguía su ritmo, aunque el nuestro se hubiera alterado. El segundo día trasladaron al médico a un centro más grande. El doctor dijo que sus pulmones mostraban signos de irritación por exposición desconocida, pero no suficiente para ponerlo en peligro. Planeaban enviarlo a casa a descansar. Antes de que se fuera, conseguí unos minutos con él. Dijo que todavía sentía sabor a metal en el fondo de la garganta. Dijo que el olor de los tambores le quedaba en la nariz por mucho aire limpio que respirara. Luego me contó algo en voz baja y tensa. En la madrugada, cuando el pabellón estaba en silencio, creyó oír el mismo zumbido tenue del valle saliendo de las rejillas de ventilación sobre su cama. No estaba seguro. Sin embargo, el miedo en sus ojos me dijo que lo creía. El tirador más joven intentó mantenerse ocupado. Limpiaba su rifle 2 veces al día, aunque ya estaba lo bastante limpio para pasar revista. Me preguntó si creía que el segundo accidente significaba que había más como aquel en otros valles. Le dije que no lo sabía. Era la verdad. Asintió, pero la pregunta se quedó con él. Cada vez que miraba al sur, hacia la frontera, veía el mismo destello de duda en su rostro. El operador de radio rebobinaba una y otra vez los huecos donde había estado el zumbido. Incluso sin el aparato en las manos, movía los dedos como buscando botones que ya no estaban. Me preguntó si creía que los patrones estaban destinados a nosotros o a algo más.
Le dije que los patrones no eran nuestros para entenderlos y que tal vez nunca habían estado pensados para ser escuchados. No discutió, solo miró al suelo con la mandíbula rígida. A última hora de la tercera tarde, el capitán nos reunió. Parecía más agotado que de costumbre, voz baja y firme. Dijo que la agencia había cerrado el expediente. El informe oficial culpaba totalmente al mal mantenimiento y al error del conductor. Ninguna mención a los tambores más allá de la etiqueta del manifiesto. Ninguna mención a accidentes anteriores. Ninguna mención a las tripulaciones desaparecidas. Dijo que no volveríamos a hablar del valle. Dijo que era por nuestro propio bien y por la estabilidad de nuestro trabajo allí. Ninguno lo cuestionó. Esa tarde caminé solo junto a la valla cerca de la pista. El cielo se oscureció en un azul suave. El viento arrastraba polvo por el suelo. Por un momento creí oler aquel mismo rastro químico dulzón, tenue como un recuerdo. Me detuve y respiré despacio para asegurarme. El olor se desvaneció, dejando solo el aroma seco de la tierra. Aún así, el pensamiento se quedó conmigo. Pensé en los 3 accidentes, el que encontramos, todavía caliente, el oxidado bajo la tierra, el último marco oculto entre la hierba. Todos marcados, todos olvidados por alguien que quería que siguieran olvidados. Me pregunté cuántas tripulaciones habían desaparecido en aquel sendero. Nombres nunca pronunciados, historias nunca recogidas. Hombres que quizá confiaron en sus órdenes del mismo modo que nosotros confiamos en las nuestras. La última noche antes de la rotación estuve despierto en mi camilla. Cada vez que cerraba los ojos veía el valle bajo nosotros, quieto e inmóvil. Veía el humo deslizándose por el suelo como atraído hacia allí. Veía el brillo verde en la cabina que se negaba a apagarse. Y en el silencio de aquellas horas comprendí algo que no había admitido antes. Nada en aquel lugar se sintió nunca terminado. Ni el accidente, ni la búsqueda, ni el aire mismo. Cuando llegó el amanecer, el capitán nos dijo que recogiéramos nuestras cosas. Un transporte nos llevaría al norte para reasignación. Mientras cargaba mi equipo, miré por última vez la línea de árboles más allá del campamento. Las colinas se extendían tranquilas, guardando sus secretos. No salió ningún sonido de ellas, pero yo seguía sintiendo que el valle nos observaba desde detrás de las crestas. Subimos al camión y salimos del sitio. El polvo se alzaba detrás de nosotros en suaves estelas. El tirador más joven apoyó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El operador de radio abrazaba su mochila contra el pecho. Miré por el lateral abierto, viendo pasar el paisaje en olas lentas. Nada nos seguía. Nada llamaba nuestros nombres. Sin embargo, el recuerdo de aquel lugar silencioso en la montaña quedó fijo en mi pecho, constante y profundo, como si hubiera tomado un pequeño lugar dentro de mí y se negara a soltarlo. Han pasado años desde aquella misión, pero el recuerdo sigue cerca, tan constante como una respiración lenta. He caminado por muchos lugares en mi vida, pero aquel valle de 1983 sigue sintiéndose distinto a todos los demás. No fue el peligro lo que lo marcó. He enfrentado peligro antes. Fue la quietud, la forma en que guardaba sus secretos con una calma que parecía más antigua que cualquier sendero o uniforme. Pienso a menudo en las tripulaciones que desaparecieron antes de que llegáramos. Hombres que subieron a un camión creyendo formar parte de algo claro y útil. Hombres que confiaron en la ruta que les marcaron del mismo modo que nosotros confiamos en la nuestra. Merecían más que una línea en blanco y un informe. Merecían respuestas, pero las respuestas nunca llegaron para ellos, ni llegaron para nosotros. Lo que más recuerdo es el brillo verde constante dentro de la cabina, brillando a través del cristal roto mucho después de que debería haberse apagado. Parecía un recordatorio de que algo en aquel valle seguía moviéndose, incluso cuando sus máquinas ya no lo hacían. Y cada vez que conduzco de noche y veo la luz de mi propio tablero encenderse en un color suave, una pequeña parte de mí regresa a aquella ladera, mirando hacia abajo a un lugar donde las huellas terminaban sin razón. Ya no espero la verdad completa. Algunas historias permanecen enterradas porque quienes las construyeron quieren que la tierra mantenga su cubierta. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que llevamos con nosotros cuando salimos de aquella hondonada. Y sé que hay caminos en este mundo que parecen simples hasta que los sigues lo suficiente para ver qué espera en la quietud. Esto es lo más cerca que puedo llegar a dejarlo por escrito. No para resolverlo, solo para decir qué ocurrió. Y que un camión sin tripulación puede quedarse con un hombre más tiempo que cualquier tiroteo. Porque plantea preguntas
que no se desvanecen con el tiempo, y deja un silencio que lo acompaña a uno a través de los años.